Una historia que estremeció al público y dejó sin palabras a la doctora Polo. Dos hermanas unidas por la sangre, separadas por la traición. Lucía, una madre entregada, fue traicionada por Verónica, su propia hermana, quien no solo le arrebató al hombre que amaba, sino también a su hijo. Lo que comenzó como una venganza terminó convirtiéndose en una obsesión mortal. Mentiras, manipulación y una lucha desesperada por amor llevaron este caso al límite, donde una perdió todo, y la otra, casi pierde lo más sagrado, su hijo. El estudio estaba en completo silencio. Las luces se enfocaban sobre la mujer que, con la mirada baja y las manos temblorosas, esperaba la autorización para hablar. Frente a ella, la doctora Polo observaba con atención cada detalle, cada respiración contenida. Aquella historia no era una más. Era una de esas que dejan sin aire, una de esas que rompen el alma. Su nombre era Lucía, una mujer de 35 años, madre soltera, trabajadora incansable, y con un pasado que había aprendido a cargar en silencio. Había llegado al programa con la voz quebrada, buscando algo más que justicia, buscando paz. Doctora Polo, dijo con esfuerzo, vengo a demandar a mi hermana por haber destruido mi vida, por haber traicionado mi confianza y por quitarme lo único que amaba. La jueza levantó la mirada con sorpresa. A su lado, la demandada, Verónica, una mujer de mirada altiva y rostro sereno, cruzaba los brazos con frialdad. Todo en ella gritaba desafío. Lucía respiró hondo y comenzó su relato. Hace 2 años, su vida era simple. Trabajaba como enfermera en una clínica y criaba sola a su hijo, Matías, de 8 años. El padre del niño los había abandonado antes de nacer, y Verónica, su hermana menor, había sido su único apoyo. Pasaban los fines de semana juntas, compartían cenas, risas y confidencias. Eran inseparables, pero todo cambió el día que Lucía conoció a Julián, un hombre encantador, amable, que la hacía sentir segura. Ella lo presentó a su familia, y Verónica parecía feliz por ella, o al menos eso creía. Los meses pasaron y el amor creció. Julián se volvió parte del hogar, cuidaba de Matías, lo llevaba al colegio, le compraba regalos. Lucía soñaba con casarse, con darle a su hijo la familia que nunca tuvo. Hasta que una llamada anónima destruyó todo. Una noche, mientras estaba de turno en la clínica, recibió un mensaje en su teléfono. Mira lo que hace tu hermana cuando tú no estás. Le seguía un video. En la pantalla, vio lo imposible. Verónica y Julián besándose en la sala de su propia casa, mientras su hijo dormía en el cuarto contiguo. El público contuvo el aliento. La doctora Polo entrecerró los ojos. Lucía se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Doctora, yo me derrumbé, dijo con voz rota. Sentí que me arrancaban el alma. No entendía cómo mi propia sangre podía hacerme algo así. Verónica sonrió apenas, y el gesto heló el ambiente. Yo no le robé nada a nadie, interrumpió. Julián nunca la amó. Él se quedó con ella por lástima. El público reaccionó con un murmullo indignado. Lucía se giró, mirándola con rabia contenida. ¿Lástima?, repitió. Llamas lástima a los años que compartimos, a las noches en que planeábamos un futuro. Llamas lástima a que te recibí en mi casa cuando no tenías dónde dormir. La voz de Lucía temblaba, pero no por miedo. Era dolor puro convertido en coraje. Yo te abrí las puertas, Verónica. Te traté como a una hija. Y tú me robaste al hombre que amaba, y lo peor de todo, te llevaste a mi hijo. El silencio volvió a cubrir el set. La doctora Polo levantó una ceja. ¿Cómo que se llevó a tu hijo? Lucía tragó saliva antes de responder. Después de descubrir la traición, Julián desapareció con Matías. Fui a su casa, y él ya no vivía allí. Lo busqué por todos lados hasta que supe que se había mudado, con ella. Un murmullo recorrió el público. Verónica se mantuvo impasible, cruzando una pierna sobre la otra. Él vino a mí por amor, no por obligación. Y Matías me quiere. Yo soy la que está con él, la que lo cuida, la que lo alimenta. No una madre ausente que trabaja todo el día. Lucía la señaló con el dedo, temblando. Tú no eres su madre, gritó entre lágrimas. Eres una ladrona. La doctora Polo golpeó la mesa para poner orden.
Suficiente, exclamó con firmeza. Aquí no se grita, aquí se presentan pruebas. Lucía asintió y sacó de su bolso una carpeta. Dentro había documentos, fotografías y mensajes impresos. En ellos, se veía cómo Verónica manipulaba a Julián, enviándole mensajes a escondidas, prometiéndole una vida nueva lejos de Lucía. Había pruebas de depósitos bancarios, incluso una denuncia por sustracción del menor. Verónica trató de mantener la compostura, pero sus manos delataban nerviosismo. Eso no prueba nada, dijo con voz quebrada. Él se fue conmigo porque quiso. La jueza la observó con dureza. ¿Y el niño, también quiso?, preguntó con tono grave. ¿O lo usaron como trofeo en su juego de venganza? El silencio se volvió insoportable. Las cámaras enfocaron a Lucía, quien apenas podía mantenerse en pie. De pronto, un asistente del estudio entró con un sobre. Lo entregó a la doctora Polo, quien lo abrió y leyó en voz alta. Era un informe del Departamento de Niños y Familias. El menor Matías fue encontrado en casa de Verónica y Julián, en condiciones inapropiadas. Ambos están siendo investigados por negligencia y manipulación emocional. Verónica se quedó sin palabras. Lucía rompió en llanto. El público estalló en murmullos. Doctora, dijo Lucía entre sollozos, yo solo quiero recuperar a mi hijo. No quiero venganza, solo quiero que vuelva conmigo. La doctora Polo respiró hondo, mirando a ambas mujeres. Este caso me duele profundamente, dijo con voz firme. Lo que aquí se ha mostrado no es solo una traición amorosa, es una traición de sangre. Una madre herida, una hermana sin límites y un niño atrapado entre el egoísmo y el dolor. El estudio se quedó en silencio absoluto. Verónica intentó hablar, pero ya era tarde. Su mirada buscaba una salida que no existía. La tensión era tan densa que se podía sentir. El rostro de Lucía reflejaba tanto sufrimiento como alivio, sabiendo que la verdad, por fin, había salido a la luz. En ese instante, la cámara hizo un primer plano sobre ella. Sus lágrimas caían, pero su voz se mantuvo firme al pronunciar las últimas palabras de su testimonio. Puede que me haya quitado al hombre que amaba, pero jamás le quitará a mi hijo. La doctora Polo la observó en silencio. Nadie en el estudio se atrevió a decir una palabra más. La traición había sido expuesta, y con ella, el fin de un lazo que alguna vez fue de amor y de sangre. El caso apenas comenzaba. El silencio del estudio se volvió más pesado que nunca. La tensión podía sentirse incluso en las cámaras que enfocaban cada gesto, cada respiración. Lucía permanecía de pie, con los ojos rojos de tanto llorar, mientras Verónica la miraba con una sonrisa apenas contenida. Parecía disfrutar de su dolor. La doctora Polo, con el rostro serio, observaba los documentos una vez más. Había algo en ese caso que no encajaba. Las pruebas eran contundentes, pero la frialdad de Verónica escondía algo más. Necesito entender, dijo con voz firme, cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué las llevó a destruirse de esta manera? Lucía bajó la mirada. Todo empezó hace un año, doctora. Después de descubrir la traición, no volví a ver a Julián. Mi hijo desapareció con ellos. Yo denuncié, pero nadie me escuchaba. Decían que él era el padre legal, que podía tenerlo. Yo no tenía pruebas de que Matías estuviera en peligro, hasta que un día recibí una llamada. Las luces parecían intensificarse sobre ella. Su voz tembló al continuar. Era una vecina de Verónica. Me dijo que había escuchado gritos, que el niño lloraba por mí todas las noches. Que pedía volver a casa. El público murmuró. Lucía apretó los puños con fuerza. Fui hasta allá, sin avisar. Toqué la puerta y escuché su voz, mi hijo lloraba detrás de la puerta. Pero cuando Verónica abrió, fingió que no pasaba nada. Me dijo que me olvidara de él, que yo nunca había sido una buena madre. Las lágrimas empezaron a caer, pero la rabia la mantenía en pie. Me sacó de la casa a empujones. Me gritó que Matías la llamaba, mamá. El rostro de la doctora Polo se endureció. Verónica desvió la mirada, incómoda por primera vez. ¿Qué tiene que decir al respecto?, preguntó la jueza. Verónica respiró hondo. Matías estaba confundido, sí. Pero yo solo quise ayudarlo. Julián y yo le dimos estabilidad. Él tenía todo con nosotros, una casa, un padre, una madre. Con Lucía,
solo conocía el abandono. Lucía golpeó la mesa con fuerza. Mentira, gritó. Yo trabajaba día y noche para darle lo mejor. Si lo dejaba solo era porque no tenía otra opción. Mientras tú te metías en mi vida, yo me desvivía por él. El público aplaudió y murmuró con indignación. Verónica la miró con desprecio. Siempre fuiste la víctima perfecta, dijo con voz baja pero venenosa. La mártir, la pobrecita. Te gustaba que todos te tuvieran lástima. Lucía la observó con los ojos llenos de furia. Yo no buscaba lástima, solo quería una familia. Pero tú siempre quisiste lo mío. La doctora Polo levantó la mano, deteniendo la confrontación. Voy a pedir que mantengan la calma, ordenó. Aquí no estamos para gritar, estamos para descubrir la verdad. El ambiente estaba cargado, cada palabra parecía cortar el aire. Lucía respiraba con dificultad, mientras Verónica intentaba aparentar serenidad. De pronto, la puerta lateral del estudio se abrió. Un hombre entró lentamente, con la mirada baja. El público contuvo la respiración. Era Julián. Lucía se llevó una mano al pecho. Verónica se quedó inmóvil. ¿Qué hace él aquí?, susurró Lucía con la voz quebrada. La doctora Polo lo miró con atención. Fue citado para testificar, respondió. Queremos escuchar su versión de los hechos. Julián caminó hacia el estrado. Su rostro estaba cansado, envejecido por la culpa. Doctora, dijo con voz temblorosa, yo no sé cómo empezar. Empiece con la verdad, respondió ella. Él asintió lentamente. Lucía siempre fue buena conmigo. Me amó de verdad. Pero yo, me dejé llevar. Verónica me buscó, me decía que Lucía no me valoraba, que yo merecía algo mejor. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapado. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Atrapado?, repitió. Eso fue lo que te hizo llevarte a mi hijo. Julián bajó la cabeza. Yo solo quería protegerlo. Verónica decía que tú eras inestable, que trabajabas demasiado, que lo descuidabas. Y lo creí, pero me equivoqué. Verónica lo interrumpió, con los ojos desorbitados. No te atrevas a decir eso, gritó. Tú me prometiste que estaríamos juntos. Basta, respondió él con fuerza. Me hiciste creer que lo hacías por el niño, pero todo fue por odio hacia tu hermana. La sala estalló en murmullos. La doctora Polo levantó la mano de nuevo. Silencio, ordenó. El rostro de Verónica se endureció. Ella siempre tuvo todo, dijo entre dientes. Siempre fue la favorita, la perfecta. Y yo, la sombra. Pero cuando él llegó, por fin algo era mío. Algo me pertenecía. Lucía la miró con incredulidad. ¿Era eso lo que querías? ¿Destruirme solo porque me envidiabas? Verónica se quedó en silencio. No negó nada. Julián se llevó las manos a la cara. Doctora, he traído algo que debe ver, dijo con voz temblorosa. Sacó de su bolsillo una memoria USB y la colocó sobre la mesa. En ese archivo hay grabaciones. Conversaciones entre Verónica y yo. Ella me obligó a decir que Lucía maltrataba a su hijo. Me amenazó con contarle todo a los medios si no cooperaba. Lucía lo miraba sin poder creerlo. ¿Grabaciones?, preguntó la doctora Polo. Él asintió. Sí, hay mensajes, audios, incluso uno donde admite que planeó todo desde el principio. El público reaccionó con un murmullo intenso. La jueza pidió que revisaran el contenido. Un técnico conectó la memoria y, en la pantalla, apareció una conversación. La voz de Verónica era clara, dura, inconfundible. Si dices algo, te arruino. Nadie va a creerle a Lucía, todos piensan que está loca. El niño es mío, y tú también. Lo que empezó como un juego, ahora es mi venganza. La sala quedó helada. Lucía rompió en llanto, cubriéndose el rostro. Verónica se levantó abruptamente, furiosa. Eso está editado. Eso no prueba nada. Pero su voz temblaba, y su rostro, antes desafiante, empezaba a derrumbarse. La doctora Polo la observó con frialdad. Señora, esto no solo es traición. Esto es manipulación, secuestro y abuso emocional. El público aplaudió, indignado. Lucía se desplomó en su asiento, llorando sin control. Verónica, sin palabras, se cubrió el rostro, mientras Julián bajaba la mirada, consciente del daño que habían causado. El ambiente era denso, insoportable. La doctora Polo respiró profundamente.
Sabía que ese caso no terminaría ahí. Lo que acababa de salir a la luz era apenas una parte de algo mucho más oscuro. El caso seguía abierto, y lo peor, estaba por venir. El ambiente en el estudio estaba completamente cargado. Nadie respiraba. El eco de la última revelación todavía flotaba en el aire, mientras la doctora Polo observaba a los tres implicados con un gesto de profunda gravedad. Verónica tenía la mirada vacía, Lucía temblaba en silencio, y Julián se aferraba a la mesa como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Aquello ya no era una simple disputa familiar, era una historia podrida por la envidia, el engaño y la destrucción emocional. La jueza se recostó lentamente en su silla. Su voz resonó con firmeza. Voy a ordenar que se analice la evidencia presentada. Pero antes de continuar, necesito entender qué pasó después de que ese audio fue grabado. Julián, usted siguió viviendo con Verónica. El hombre asintió, avergonzado. Sí, doctora, por un tiempo. No sabía cómo salir. Ella me controlaba, sabía dónde trabajaba, con quién hablaba. Si me negaba a verla, se presentaba en mi oficina. Si intentaba dejarla, me amenazaba con desaparecer con el niño. Lucía lo escuchaba con una mezcla de rabia y tristeza. Y mientras tanto, ¿dónde estaba mi hijo?, preguntó con voz temblorosa. Julián cerró los ojos. Matías dormía en otra habitación. Ella no lo maltrataba, pero, hizo una pausa, la voz se le quebró, lo manipulaba. Le decía que tú lo habías abandonado, que no querías verlo, que tenías otra familia. Lucía soltó un grito ahogado. El público se estremeció. La doctora Polo la miró con compasión contenida. ¿Y cómo terminó usted aquí hoy?, preguntó al hombre. Porque no aguanté más, respondió él con los ojos vidriosos. Hace una semana, Matías se escapó. Lo encontraron vagando cerca de una gasolinera, buscando a su madre. Dijo que, la tía Verónica, le pegó cuando quiso llamarla por teléfono. El estudio explotó en murmullos de indignación. Verónica se levantó de su asiento con un golpe seco en la mesa. Mentira, eso es mentira, gritó fuera de sí. Ese niño está confundido. Lucía lo ha manipulado toda la vida. La doctora Polo golpeó la mesa. Suficiente, señora, baje el tono. El rostro de Verónica se desfiguró de rabia. ¿Por qué todos creen su historia?, gritó, señalando a su hermana. Ella siempre fue la víctima, la buena, la mártir. Yo soy la que siempre estuvo en la sombra. Su voz se quebró, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. ¿Sabe lo que se siente vivir siempre comparada con ella?, continuó. Mis padres la adoraban, la defendían de todo. Y yo era la que nunca era suficiente. Lucía se levantó lentamente. Su voz, aunque suave, cortó el aire. Verónica, yo nunca quise hacerte daño. Pero esto que hiciste no es culpa de los demás. No es culpa de nuestros padres, ni de Julián, es tu odio el que te trajo aquí. Verónica sonrió con ironía. Tú hablas como si fueras santa, dijo, caminando hacia ella. Pero dime, ¿ya le contaste a todos lo que hiciste cuando tenías 19 años? Lucía palideció. El estudio entero se quedó en silencio. La doctora Polo la miró con sorpresa. ¿A qué se refiere?, preguntó. Verónica se giró hacia el público, con los ojos encendidos. Ella no es tan inocente como parece. Cuando tenía 19, dejó embarazada a su mejor amiga, bueno, al novio de su mejor amiga. Y cuando se supo, se fue del pueblo para ocultarlo. Lucía negó con la cabeza, visiblemente afectada. Eso fue hace muchos años, susurró. Y fue un error que pagué con lágrimas. Verónica sonrió con malicia. Claro, y ahora te haces la víctima. Pero siempre has sido la misma, una mentirosa que sabe manipular. La doctora Polo intervino de inmediato. No estamos aquí para hablar del pasado, señora, dijo con autoridad. Estamos aquí por el bienestar de un niño y por un delito de sustracción. Verónica se cruzó de brazos, furiosa, pero calló. Lucía respiraba con dificultad, tratando de mantenerse firme. Entonces Julián habló otra vez, con voz débil. Doctora, hay algo más, algo que no quise decir antes. Todos lo miraron. Hace unos días, Verónica me dijo que si el caso llegaba a juicio, tenía la forma de hacer desaparecer al niño. Dijo que nadie lo volvería a ver.
El público reaccionó con horror. La doctora Polo lo observó fijamente. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí, grabé la conversación. Julián buscó su teléfono y reprodujo un audio. La voz de Verónica sonó fría, calculada, sin rastro de emoción. Si me quitan a Matías, nadie lo tendrá. Ni tú, ni ella. Yo sabré qué hacer. Nadie va a quitármelo, porque es lo único que tengo. Lucía se cubrió la boca, llorando sin control. El estudio entero quedó paralizado. Verónica bajó la mirada, pero no dijo nada. Su silencio lo confesaba todo. La doctora Polo la miró con una mezcla de indignación y tristeza. Usted cruzó todos los límites. No solo traicionó a su hermana, sino que usó a un niño como arma de venganza. Los guardias se acercaron discretamente, atentos a cualquier orden. Lucía, entre lágrimas, se volvió hacia Julián. ¿Dónde está mi hijo ahora?, preguntó con desesperación. El hombre dudó un instante. Está bajo custodia del Estado, en un centro temporal. No quieren entregarlo hasta que el tribunal determine quién puede cuidarlo. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué?, susurró con un hilo de voz. Mi hijo está solo. Julián bajó la cabeza, sin poder mirarla a los ojos. Lo siento, Lucía. El llanto de la mujer llenó el estudio. La doctora Polo cerró los ojos un instante, conteniendo su frustración. El público observaba conmovido. Verónica, en cambio, permanecía inmóvil. Solo una lágrima resbaló por su rostro, aunque su expresión seguía endurecida. Doctora, dijo Julián con voz apagada, temo que Verónica no haya terminado. Tiene un contacto dentro del sistema. Ella me lo dijo. Si me quitan al niño, sabré dónde esconderlo. La jueza lo miró fijamente. Está diciendo que su hijo sigue en peligro. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Verónica la observó en silencio, con una sonrisa apenas perceptible. Y en ese instante, todos comprendieron que el caso estaba lejos de terminar. Lo que parecía una batalla por custodia, era en realidad una guerra de odio, y el próximo movimiento de Verónica aún estaba por descubrirse. El ambiente en el estudio era tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. Las luces, los murmullos del público y la respiración agitada de los presentes formaban una atmósfera insoportable. La doctora Polo mantenía la mirada fija en Verónica, que seguía inmóvil, con los ojos vidriosos y una expresión imposible de descifrar. A su lado, Lucía estaba al borde del colapso. Su rostro pálido reflejaba agotamiento, dolor y una mezcla de miedo y esperanza. Julián, con la cabeza baja, evitaba mirar a cualquiera de las dos. La jueza se levantó lentamente de su asiento, recorriendo el set con pasos firmes. Su voz, grave y controlada, rompió el silencio. Este caso me ha mostrado lo peor del rencor humano. Pero antes de tomar una decisión, necesito saber la verdad completa. En ese momento, un asistente del estudio entró apresurado con un sobre sellado. Lo entregó directamente a la jueza. Ella lo abrió, revisó el contenido y frunció el ceño. El silencio se hizo más profundo. Acabo de recibir un informe urgente del Departamento de Protección Infantil, dijo con tono severo. Matías ha desaparecido del centro donde se encontraba bajo custodia. Lucía se levantó de golpe, desesperada. ¿Qué? No, no puede ser, gritó con la voz quebrada. Doctora, por favor, no puede ser verdad. El público murmuró con incredulidad. Verónica, al escuchar la noticia, dejó escapar una sonrisa leve, casi imperceptible. Pero la cámara la captó. La doctora Polo la observó con dureza. ¿Qué sabe usted de esto?, preguntó con voz helada. Verónica no respondió, solo clavó su mirada en Lucía, con una calma perturbadora. ¿Dónde está mi hijo?, le gritó Lucía, fuera de sí. Dime dónde lo tienes. La doctora Polo ordenó a seguridad que se acercara, pero Verónica se levantó por sí misma. Su voz sonó suave, casi dulce. Tú no entiendes, Lucía. Matías no es tuyo. Nunca lo fue. Él es mío. Yo lo crié, lo cuidé, lo protegí. Él me llama mamá, no a ti. Lucía se abalanzó hacia ella, pero los guardias la detuvieron. Tú estás enferma. Le lavaste la cabeza, gritaba, entre lágrimas. Ese niño nació de mí. Yo di mi vida por él.
Verónica la observaba sin pestañear. Vida, repitió con una sonrisa torcida. Si hubieras querido darle vida, habrías estado con él, no en un hospital atendiendo extraños. Yo estuve ahí, escuchando su llanto, viéndolo crecer. Yo soy su verdadera madre. La tensión alcanzó su punto máximo. La doctora Polo golpeó la mesa con fuerza. Basta, exclamó con autoridad. Usted no tiene ningún derecho sobre ese niño. En ese instante, un nuevo asistente entró con el rostro desencajado. Doctora, acaban de localizar el vehículo de Verónica. Estaba abandonado cerca de una carretera. Dentro encontraron una nota. Lucía se tapó la boca. ¿Qué nota?, preguntó temblando. El asistente le entregó el papel a la jueza. Ella lo leyó en voz baja, y su rostro cambió. La tensión se apoderó del estudio. Finalmente, levantó la vista. Dice, si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Él y yo estaremos juntos para siempre. Lucía lanzó un grito desgarrador. Cayó de rodillas al suelo, implorando que no fuera cierto. El público entero contuvo la respiración. Julián, con el rostro completamente pálido, se llevó las manos a la cabeza. No, gritó, eso no puede ser, Verónica no. La doctora Polo ordenó que alertaran de inmediato a las autoridades. Las cámaras siguieron grabando cada segundo. En el rostro de Verónica apareció una expresión vacía, distante, como si ya no estuviera allí. Ella no lo entenderá, dijo con voz apagada. El mundo no entenderá lo que una madre hace por amor. Lucía se levantó de golpe. No eres su madre, eres un monstruo, gritó con una fuerza que rompió el silencio del lugar. En ese momento, el teléfono del estudio comenzó a sonar. El asistente corrió a contestar. El público miraba en absoluto silencio. Todos esperaban un milagro. El asistente cubrió el auricular, con la voz temblorosa. Doctora, acaban de encontrar al niño. Está vivo. Lucía cayó de rodillas, llorando sin control. La doctora Polo suspiró profundamente, dejando caer los hombros. ¿Y Verónica?, preguntó con firmeza. El asistente bajó la mirada. Ella intentó escapar. El auto cayó a un barranco. No sobrevivió. El estudio se quedó sin sonido. Nadie aplaudió. Nadie respiró. Solo el llanto de Lucía llenó el espacio. Verónica había llevado su obsesión al límite. Su amor enfermizo la había consumido hasta el final. Lucía, con la voz entrecortada, levantó la mirada. «Mi hijo, ¿dónde está? ¿Puedo verlo?», preguntó con desesperación. El asistente asintió. «Está en el hospital, doctora. Está fuera de peligro». Preguntaba por su madre. Lucía se cubrió el rostro con ambas manos, llorando con fuerza, pero esta vez de alivio. Julián se acercó lentamente, intentando ofrecerle apoyo. Ella lo miró por un instante, pero no dijo nada. Había algo roto entre ellos que nunca volvería a ser igual. La doctora Polo respiró hondo. Su voz sonó más grave que nunca. Este caso termina con una vida perdida, pero también con una verdad revelada. La envidia, el resentimiento y el deseo de poseer lo ajeno destruyeron a una familia entera. Lucía fue acompañada fuera del estudio. Su rostro seguía bañado en lágrimas, pero en sus ojos brillaba una pequeña chispa de esperanza. Iba a recuperar a su hijo, aunque tuviera que recomponer los pedazos de una vida rota. Julián permaneció solo frente a la mesa. «No hay perdón para lo que hicimos», dijo en voz baja. «Ni siquiera para mí». La doctora Polo lo observó por un instante, sin pronunciar palabra. El público, todavía impactado, mantenía un silencio absoluto. Finalmente, las luces del estudio comenzaron a apagarse. Solo quedó el sonido de los pasos de Lucía alejándose, mientras las cámaras captaban su silueta entre sombras. El caso había terminado. La justicia había hablado. Pero las cicatrices quedarían grabadas para siempre en el alma de quienes habían sido parte de esa tragedia.